El título de la charla es Trotsky y el Frente Popular, y nosotros vamos a dar una serie de conceptos, de ideas. Voy a intentar hacer una charla lo más breve posible. Considero que si la charla es breve y es buena, es 2 veces buena, y si no, por lo menos es breve. Y dejamos tiempo para el debate y para el intercambio. Seguramente de todas las cosas que apunté, suele pasar siempre, me dejé la mitad, pero después podemos ir ampliando en el debate varias de las cuestiones. Vamos a ir a los orígenes de lo que es el Frente Popular, a las distintas experiencias históricas en donde se fueron dando distintos debates estratégicos sobre este fenómeno político que se pone en actualidad, en parte por la propia realidad actual de Francia, ¿no? Donde se conformó un Frente Popular para las elecciones legislativas anticipadas que hubo este año, y en parte porque genera un montón de entusiasmo en sectores de la población francesa, aunque después veremos que el fenómeno que estamos viendo en Francia del Frente Popular se parece lo que una castaña a un huevo con los fenómenos históricos, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, sus objetivos son otros, pero a nosotros nos interesa este debate de actualidad para retomar todo lo que fueron las experiencias históricas del Frente Popular y los debates que hubo entre los trotskistas de cómo intervenir en estos fenómenos y cuáles eran los lineamientos estratégicos para pensar e intervenir, ¿no? Este debate además plantea una serie de desafíos para pensar que tienen que ver con cómo entendemos el clasismo, su relación con las alianzas de clase, el problema de la hegemonía de la clase obrera, es decir, su influencia sobre el resto de clases de la sociedad, y la relación que hay entre la democracia y el socialismo, ¿no? Pongámonos un poco en contexto histórico. Los nazis acceden al 33 al poder en Alemania. No lo hacen mediante un golpe de Estado, lo hacen mediante el sufragio universal, y frente a esa situación, el Partido Comunista en Alemania se niega a establecer el Frente Único con la socialdemocracia, que eran los 2 grandes partidos obreros. Prácticamente organizaban a la totalidad de la clase trabajadora, tenían millones de afiliados, y la negación a este Frente Único, incluso ellos consideraban que si Hitler tomaba el poder, eso era el preludio de la revolución. Bueno, efectivamente no fue así, fue el preludio de la reacción, y negarse a unificar las fuerzas del proletariado para enfrentar a los fascistas, bueno, termina en que los nazis hacen con el poder en Alemania y abren el escenario de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, los trotskistas consideran que la Internacional Comunista está muerta, no solo por el hecho en sí de esa política, sino porque dentro del Congreso de la Internacional Comunista no hay absolutamente ninguna voz crítica en ninguna de sus secciones. Eso hace pensar a los trotskistas que la Internacional es un cadáver maloliente para la clase obrera, deja de ser un instrumento revolucionario, y se plantea la fundación de la Cuarta Internacional, ¿no? Que será posterior en el 38. Pero del 33 al 38 hay una serie de experiencias políticas que van a ser fundamentales para la clase obrera, para pensar la estrategia, y son parte del acervo teórico y político de lo que va a ser posteriormente la fundación de la Cuarta Internacional. Estos hitos fueron España y Francia, ¿no? En España y en Francia se dan los fenómenos del Frente Popular y van a ser un problema crucial, ¿no? En general los centristas y los reformistas plantean el problema del Frente Popular como un problema meramente táctico, ¿no? Como un problema de sumar fuerzas simplemente, e incluso
se confunde muchas veces interesadamente con el problema del Frente Único Obrero. Me metí en Wikipedia para buscar unos datos de fechas y estas cosas que a mí me bailan en la cabeza muchas veces, y justamente había una frase que decía: los trotskistas se negaron a profundizar el Frente Único, ¿no? Porque no quisieron acceder al Frente Popular, ¿no? Frase que encontré en relación al proceso francés. Bueno, evidentemente hay una confusión importante porque son dos cosas distintas, ¿no? Y vamos a ver cuál es su diferencia y cuál es la relación entre ellos. Bien, el término Frente Popular, como decía, se confunde y se utiliza muchas veces de forma interesada, ¿no? Porque el Frente Popular para el imaginario colectivo es lo que significó junio de 1936, ¿no? En Francia. En junio de 1936 es un enorme proceso huelguístico obrero con ocupaciones de fábricas, manifestaciones, enfrentamientos con las fuerzas del orden, y además significó toda una serie de conquistas que después veremos más adelante, ¿no? Que hoy nosotros, algunos, tenemos la suerte de gozar, como vacaciones pagadas, convenios colectivos, jornada de 40 horas semanales. Bueno, todo eso viene justamente del proceso francés, surge de ahí, ¿no? Entonces la utilización del Frente Popular hace referencia a lo que es ese proceso de forma perfectamente interesada, ¿no? Incluso no es casual que se haya elegido justamente este nombre para la coalición que se está dando hoy en Francia, ¿no? Intenta mostrar eso, pero también el Frente Popular tiene otra cara y la vamos a ver a lo largo de esta charla. En principio, el término es inventado por el Partido Comunista para calificar un tipo de coalición electoral, ¿no? que se va a dar, que se va a inaugurar en Francia en 1935, incluso antes de que la Internacional Comunista generalizara esta política para el conjunto de sus secciones, ¿no? Esto lo va a hacer en el 7º Congreso en julio de 1935. Bien, para Trotsky el Frente Popular es una política, un tipo de política de colaboración de clases que no se inventó en Francia ni en España, sino que tuvo su primera experiencia en Rusia. Entonces, alguno podrá decir, bueno, Frente Popular en Rusia. Efectivamente, de febrero a octubre, en la Revolución Rusa, se dan toda una serie de, bueno, el gobierno provisional de Kerensky y toda una serie de gobiernos de coalición regionales, de las cuales participan los socialistas revolucionarios, los mencheviques y los cadetes, ¿no? Que era el partido burgués, ¿no? Es el primer proceso y fenómeno de Frente Popular. Y en un sentido, para Trotsky, el que tenía más justificación histórica o podía pretender tenerla, teniendo en cuenta que en Rusia todavía había zarismo y el capitalismo tenía un desarrollo muy débil, pero a pesar de eso, Trotsky plantea dos cuestiones. Dice, los teóricos del Frente Popular no van más allá de la aritmética, ¿no? La suma, y en política funciona la cosa un poco distinta. Y entonces Trotsky hablaba de otra cuestión que era, decía, no solamente hay que entender la aritmética, sino que hay que entender de mecánica, ¿no? Y decía, bueno, cito textualmente, a fin de cuentas, el Frente Popular es un bloque de la burguesía contra el proletariado. Cuando dos fuerzas tienden en direcciones opuestas, la diagonal del paralelogramo de fuerzas se aproxima a cero. Esta es la fórmula gráfica del Frente Popular. Esto quería decir que en última instancia, en un frente en donde hay dos clases esenciales de la sociedad que tienen intereses contrapuestos, eso tiende a cero, y en última instancia tiende a favor de la burguesía, ¿no? En última instancia, la ideología dominante en la sociedad dominante capitalista es la burguesa, ¿no? Y en ese sentido estamos en una desigualdad a la hora de combatir, incluso desde el punto de vista ideológico. Bien, entonces, Rusia es el primer fenómeno que se da de Frente Popular. ¿Y cuál era la política de los trotskistas en Rusia? Perdón, de los bolcheviques en Rusia.
El Frente Popular no era solamente el gobierno provisional, sino que bajo la égida del Frente Popular también se ubicaban los soviets, porque todos estos partidos que eran parte del Frente Popular participaban de los soviets. Los bolcheviques participaban efectivamente de los soviets sin tener ningún compromiso con el gobierno provisional. De hecho, la consigna que ellos levantaban era abajo los ministros capitalistas. Esto era una forma de meter una cuña entre las dos clases fundamentales del Frente Popular y separarlas, ¿no? En última instancia su política era un gobierno obrero, ¿no? Un gobierno de las organizaciones obreras sin los cadetes, ¿no? que pudiera iniciar todo un proceso de transformaciones. Para Trotsky, el problema del Frente Popular en Rusia era la cuestión que delimitaba claramente, en términos políticos, a los mencheviques y a los bolcheviques, ¿no? Más allá de todas las discusiones teóricas que había sobre Rusia, la revolución democrática y las tareas de la revolución, y su ligazón con las tareas socialistas. En última instancia, los bolcheviques participaban de los soviets, no hacían la menor concesión al gobierno del Frente Popular y exigían la ruptura de este Frente Popular, ¿no? En última instancia, todos los frentes populares europeos no son más que una pálida copia de lo que va a ser la experiencia del Frente Popular ruso, desde el punto de vista de lo esencial, ¿no? Más allá de las cuestiones propias de cada experiencia histórica. La experiencia francesa, a diferencia de la española, tiene una dinámica distinta desde el punto de vista de cuando la derecha golpea al movimiento. En España, evidentemente, gana primero el Frente Popular y a partir de ahí la derecha intenta un golpe de Estado. En Francia va a ser al revés. Primero va a haber un movimiento fascista que va a intentar tomar el Parlamento francés en 1934 a raíz de un caso de corrupción que además era paradójico porque mostraba un poco lo que era la decadencia del régimen de la Tercera República Francesa. El caso era un ruso de origen judío, lo apodaban el bello Sacha, y en un caso de corrupción, bueno, el tipo había impreso una cantidad de dinero falso para meter en el mercado y a raíz de eso estaba ligado la policía, partidos burgueses, todo, bueno, aparece muerto y a raíz de eso, bueno, también la derecha aprovecha porque tenía orígenes judíos y aprovecha para hacer toda una campaña antisemita. Pero lo importante es que se da un intento de toma del Parlamento de los sectores de la derecha francesa y no lo logran, ¿no? Son repelidos, pero en última instancia cae el gobierno francés y se forma un gobierno de coalición nacional en Francia, en donde en donde participa Alianza Nacional, que es un grupo de la extrema derecha francesa. A raíz de eso, los trabajadores responden con las mejores tradiciones del movimiento obrero y empieza un importante proceso huelguístico que va a frenar ese intento, ¿no? El gobierno de Unidad Nacional, un momento que me perdí un poco con los apuntes, esto después se edita y no hay problema. Bien, decían, cae el gobierno de Daladier, se forma el gobierno de Unidad Nacional con Alianza Democrática y el 12 de febrero está ya el proceso de huelga general que decíamos, ¿no? En este proceso de huelga general se impone la unidad en los hechos, es decir, incluso hay una manifestación de los socialistas franceses, que es la sección internacional, de la sección francesa de la Internacional Obrera, y el Partido Comunista. Cada uno convoca una manifestación por separado. Estas manifestaciones se juntan en el proceso de huelga general al grito de la unidad, ¿no? Hay una presión importante de la base para que se dé la unidad en las calles y se dé una experiencia distinta a la que había sido la experiencia alemana, ¿no? Hay una presión muy importante de la base y los trotskistas van a ser
un sector de vanguardia en este proceso de unidad. Van a ser los adalides de la pelea por esa unidad. Esa unidad de acción que no se había dado en Alemania y que había significado la derrota del proletariado alemán. Bien, bajo este proceso de presión, los socialistas le proponen a los comunistas un frente único en la acción, ¿no? Sin embargo, los comunistas que venían de lo que había sido el tercer periodo ultraizquierdista, ¿no? como parte de los zigzags de la Internacional Comunista, se niega en principio a esa unidad. Sin embargo, meses después, bajo la presión de la base e incluso de la base de muchos comunistas, llegan a un acuerdo de unidad de acción para el frente único, ¿no? Pero sin embargo este frente único se ve privado de contenido ofensivo, ¿no? Entonces se estanca, ¿no? O sea, el frente único se estanca y no avanza. Entonces para Trotsky la clave de poder hacer avanzar ese frente único es darle una orientación ofensiva. ¿En qué consistía esa orientación ofensiva? Pues era una orientación ofensiva similar a la que habían planteado en Rusia, ¿no? La clave era expulsar a los elementos burgueses del Frente Popular y la constitución de un gobierno obrero con los elementos que existían y representantes del proletariado, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Comunista. Representantes del proletariado, muchas veces, no en términos de su programa, porque la socialdemocracia ya había claudicado a la Primera Guerra Mundial, es decir, pero sin embargo, desde el punto de vista de su composición, todavía tenía un enorme peso el movimiento obrero, ¿no? Tenían estrechos lazos orgánicos con los sindicatos, cuestiones que hoy, como para hacer un contrapunto con el proceso del Frente Popular francés, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Podemos ver que hubo una transformación de los partidos socialistas, tanto en España como en Francia y en toda Europa, de que son partidos directamente burgueses, no solo en su programa, que ya antes lo eran también, sino también en su composición obrera. Hoy los partidos socialistas prácticamente no tienen ningún lazo orgánico con los sindicatos, lo tienen a través de militantes en común con otras organizaciones sindicales, pero con la burocracia sindical, que además tampoco es parecida a lo que eran los sindicatos en los años 30. Pero bien, volviendo a lo que es el proceso histórico. El mantenimiento de esta política del tercer periodo en última instancia para el Partido Comunista francés iba a significar inevitablemente un choque frontal con la clase obrera y sus aspiraciones a la unidad. Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta que además Stalin estaba buscando una nueva política exterior, teniendo en cuenta que el ascenso del fascismo había cambiado la relación de fuerzas en el panorama internacional, ve el momento de pasar a una nueva política. Esta política va a ser un giro de 180 grados. Se va a dar en 1935 y va a ser la adopción de la Internacional Comunista del programa de la política del Frente Popular para todas sus secciones, ¿no? Esto que uno dice así rápido, como una frase, tiene una enorme implicancia. Pensar que el ascenso del fascismo en Alemania significó cientos de muertos, la disolución de sindicatos, la disolución de los propios partidos comunistas, es decir, había sido una derrota a sangre y fuego de la clase obrera. Y el estalinismo, sin despeinarse, sin hacer absolutamente ninguna crítica de la política anterior, cambia 180 grados su política sin más, ¿vale? Y no hay absolutamente ninguna voz crítica dentro de la Internacional Comunista tampoco sobre este problema, ¿no? Ni siquiera haciendo raconto y balance de lo que había sido la política de considerar que las socialdemocracias eran socialfascistas. Pues bien, los socialfascistas de ayer son los aliados privilegiados de hoy, según la política del estalinismo.
algo un poco difícil de entender cuando uno lo ve así, como se dice, a toro pasado. Entonces, se forma en Francia un Frente Popular. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, evidentemente, el argumento de la formación de este frente no solo es combatir a la derecha, sino que se plantea que la clave de este Frente Popular es poder pelear por influenciar a las clases medias, lo cual va a ser muy discutido por los trotskistas, ¿no? Porque ahora vamos a ver los argumentos. 7 de junio de 1935, Laval, hay un acercamiento de la URSS hacia Francia, hay un tratado franco-soviético de cara a plantearse una defensa frente a la Alemania nazi, y esto también va a ser parte de la situación, ¿no? El Partido Comunista Francés, con la entrada al Frente Popular, en el cual estaban los socialdemócratas y también el Partido Radical Francés, que es un partido de larga tradición de opresión colonial, la conformación de este Frente Popular en última instancia va a ser un guiño del Partido Comunista Francés a la burguesía francesa, demostrando su utilidad. En última instancia, el Partido Radical, que era el partido que en teoría representaba a la pequeña burguesía, Trotsky va a discutir que no era el partido genuinamente de la pequeña burguesía, sino más bien era el instrumento de la gran burguesía sobre la pequeña burguesía. Y en última instancia también analizaba los datos electorales de este partido en las últimas elecciones que había tenido en los 30, y ese partido venía en una decadencia electoral. Entonces, desde ese punto de vista, un frente electoral con el Partido Radical no significaba un frente con las clases medias, sino que significaba un frente contra las clases medias. Significaba un frente con el partido que era instrumento del gran capital para influenciar a las clases medias, y no el partido genuinamente de las clases medias. Entonces, desde ese punto de vista, Trotsky decía, no es un frente con las clases medias, sino es un frente contra las clases medias. Clases medias que además, en un proceso revolucionario que se estaba dando en Francia, iban a tener que decidir entre las dos clases fundamentales, entre la dirección del proletariado y la dirección de la gran burguesía. Y desde ese punto de vista, la mecánica de la fuerza del paralelogramo que decía Trotsky jugaba en contra de que la clase obrera pudiera tener una política para influenciar a las clases medias, una política hegemónica. Por otro lado, el programa del Frente Popular, como no va a ser distinto en España, es un programa absolutamente que se detiene en los límites de la propiedad privada, se detiene de las fábricas, de la tierra, no plantea el problema colonial. Bueno, es un programa tibio, que estaba hecho a la medida de que sea aceptado por sectores burgueses. Para Trotsky la clave era acelerar esta experiencia de las clases medias con su dirección para poder liberarlas de esa influencia. Y eso no podía hacerse en el Frente Popular. El giro social patriota que significa esta política de la Internacional Comunista, en última instancia prepara el terreno para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. En última instancia prepara el terreno porque la clave de la guerra es la unión nacional, la unión sagrada de clases, ¿no? Es difícil que la burguesía pueda, sin conseguir esa unidad, es decir, bajo el aplastamiento del proletariado, poder enfrentarse a otras naciones. Toda esta visión campista que plantea el Frente Popular, además, es una visión, ¿no? El hecho de la democracia contra el fascismo, de poder aliarse los sectores obreros y burgueses democráticos para enfrentar al fascismo, no solo es una cuestión que desarma al proletariado en la práctica, sino que además, desde el punto de vista de las ideas,
va a ser la cobertura de la cobertura ideológica de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que todos estos sectores van a clasificar como una guerra de regímenes entre democracia y fascismo, y los trotskistas y los revolucionarios vamos a discutir que va a ser, al igual que la Primera Guerra Mundial, una guerra de rapiña imperialista, una guerra fratricida donde van a morir millones de proletarios en función de los intereses de una pequeña minoría burguesa que se quiere repartir el mercado y el mundo. En la génesis de esta justificación de la Segunda Guerra Mundial también están las ideas de lo que dan fundamento al Frente Popular. Ahora bien, cuando se discute el Frente Popular, en la Internacional Comunista hay una resolución que es la que se vota, que es la resolución conocida como la Resolución Dimitrov, que va a ser también va a plantear confusamente la relación entre frentes populares y comités. Comités de acción, que en última instancia va a ser una forma de frente único. Estos comités de acción, Trotsky va a decir que había que tomarle la palabra a la resolución Dimitrov y le van a parecer que son una de las claves del proceso francés. ¿Y por qué? Porque en última instancia los comités de acción eran la expresión de un frente único para la acción, ¿no? El frente único no es, a diferencia del Frente Popular, un compromiso con la burguesía, con un programa electoral para presentarse, sino es golpear juntos y marchar separados. Eso es lo que planteaba Trotsky, ¿no? Es plantearse la unidad para pelear, pero sin ningún compromiso desde el punto de vista de las posiciones que tienen las distintas tendencias de ese frente. Bien, para Trotsky los comités de acción eran en germen lo que podían ser, si se desarrollaban, organizaciones de tipo soviético, como se habían dado en Rusia. Y estas organizaciones van a ser claves por distintos motivos. Primero, porque van a poder plantear ofensivamente la orientación hacia la clase obrera. Después, porque van a poder tomarle el pulso, a diferencia del parlamentarismo, a la evolución de los sectores obreros, campesinos, que van haciendo una experiencia al calor de la pelea. Cuestión que el Frente Popular no vota, y si después te arrepentiste, como son las elecciones, básicamente te jodés, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, estos organismos para él van a ser clave. Y desde el punto de vista del programa, va a haber una serie de cuestiones que van a ser claves que evidentemente el Frente Popular no tomaba. En primer lugar, el punto de la autodefensa, ¿no? Evidentemente los fascistas armaban bandas de choque contra los obreros organizados y los trabajadores tenían que hacer lo mismo. No podían confiar en que el gobierno del Frente Popular francés arrestara ellos mismos a los fascistas. Incluso esto fue una discusión entre los propios trotskistas porque habían sectores que tenían una visión de que, mentando a lo que había sido la experiencia del antifascismo italiano, de que el gobierno tenía que detener a estas bandas fascistas. Bueno, Trotsky dice, no esperemos absolutamente nada de este gobierno, la clave es que los trabajadores organicen su propia autodefensa, organizando milicias territoriales, fabriles, que puedan repeler los ataques de los fascistas. Eso por un lado. Y por otro lado planteaba que la clave para que estos grupos de fascistas no se desarrollen son el control obrero y el control obrero de la industria, que era una cuestión importante. Y por otro lado, el problema, vuelvo a los comités de acción. La clave de los comités de acción, además de permitir esa experiencia, podía ser un elemento clave para la construcción de un partido revolucionario. La clave para la construcción de este partido revolucionario era entonces poder asegurar la unidad de acción de los trabajadores independientemente de las tendencias a las cuales estaban afiliadas en ese momento.
En última instancia, evidentemente, los revolucionarios pretendían construir ese partido con todos los sectores críticos que habían estado peleando por esa unidad de acción, ¿no? Instintivamente, como eran muchos obreros del propio Partido Comunista y de la propia socialdemocracia. En este punto hago un paréntesis. El problema del partido va a ser un problema que va a recorrer tanto el fenómeno francés como el fenómeno español, y me refiero en particular a que los revolucionarios éramos una pequeñiza minoría frente a partidos enormes, monstruosos, que tenían un programa que se había aprobado contrarrevolucionario por parte de la socialdemocracia y también por parte del Partido Comunista. Entonces, desde este punto de vista, Trotsky va a plantear una lucha casi desesperada por ver cómo construir ese partido. En ese sentido, plantea lo que se conoce como el giro francés o entrismo, ¿de acuerdo? Una política que surge en Francia y que, bueno, después podemos ver que fue tan mal interpretada o incluso también interesadamente como la propia relación entre el Frente Popular y el Frente Único. Hay corrientes que hoy mismo están haciendo entrismo en comisiones obreras o en el Partido Socialista, cuando son partidos absolutamente liberales. ¿En qué condiciones va a plantear Trotsky entonces el entrismo al Partido Socialista? Bueno, primero, los trotskistas eran una minoría. Segundo, el Partido Socialista había quedado muy tocado después de lo que había sido el ascenso de Hitler. Empezaba a tener, no así el Partido Comunista, pero sí el Partido Socialista empezaba a tener importantes sectores críticos. El ala derecha se había ido y empezaba a surgir un importante ala izquierda dentro del propio partido. Entonces Trotsky dice, la clave es que nos metamos ahí, radicalizar la base del Partido Socialista y salir fortalecidos de esa experiencia. Bien, luego veremos cuál fue el resultado de esta política y por qué, ¿no? Pero la idea es que la clave era poder construir la fracción revolucionaria para poder dotar a estos procesos de una dirección y evitar que las direcciones de la socialdemocracia y el estalinismo los llevaran nuevamente a una sangrienta derrota. Bien, mayo de 1936, este Frente Popular que se conforma con los radicales, los socialistas y los comunistas, gana las elecciones en Francia y es designado Léon Blum, un socialista, como presidente. Bien. En este momento va a surgir un enorme movimiento de presión y de radicalidad obrera que va a estar compuesto por una importante huelga general. Van a participar en esta huelga más de 2,5 millones de trabajadores. Un dato, por ejemplo, para que se den cuenta de la profundidad del fenómeno: en la Renault, la fábrica de coches de esa época, el sindicato tenía 700 afiliados. En pocas semanas pasa a tener 25.000 afiliados. Es decir, es un enorme proceso obrero de organización, de radicalización. Hay tomas de fábricas, hay enfrentamientos con la policía, por supuesto hay decenas de muertos. Y todo este movimiento va a intentar ser desarticulado con lo que se conoce como los acuerdos de Matignon. Las direcciones, frente a una situación de desborde, van a entregar toda una serie de concesiones, que son estas concesiones que están en el imaginario que decíamos antes, de las que algunos de nosotros gozamos todavía. Vacaciones pagadas, convenios colectivos, 40 horas semanales. Y estas van a ser toda una serie de concesiones para intentar desarticular el movimiento. Sin embargo, estas concesiones, como todas las concesiones que se dan en el capitalismo, se dan con la mano izquierda y se intentan quitar con la mano derecha. Desde este punto de vista, en los meses sucesivos, el gobierno del Frente Popular va a intentar atacar estas distintas conquistas y, en última instancia, la alternativa, frente a la falta de alternativa de una dirección revolucionaria, esto va a ser muy complicado y el Frente Popular, en última instancia, va a abrir el camino a lo que va a ser
la Segunda Guerra Mundial, como decíamos antes, no solo porque desarmó a la clase obrera, porque la privó de una dirección revolucionaria, sino también porque selló las bases de la unidad sagrada para poder posteriormente ir a lo que significa la carnicería imperialista de la guerra. El Frente Popular francés jamás prestó ningún apoyo a lo que significó el proceso español en la guerra civil, y mucho menos se planteó el problema de las colonias, de las cuales Francia tenía unas cuantas. Todo este debate y todo este proceso, vamos a ver cómo cogió a los trotskistas y en qué situación. Bueno, ya habíamos dicho, eran una pequeña minoría. Trotsky les había propuesto entrar al Partido Socialista para hacer un entrismo. Finalmente los convence, y los trotskistas empezaron a ganar un auditorio dentro del propio Partido Socialista. Sin embargo, esto también va a significar un peligro para la dirección socialista, y frente al cambio de situación que había significado la conformación del Frente Popular, Leon Blum en el Congreso de Madhouse plantea de que si los trotskistas son un problema para la unidad con los comunistas, él no tendría ningún problema en echarlos. Bueno, no tarda mucho en pasar de los dichos a los hechos. Los trotskistas son expulsados del Partido Socialista, y para Trotsky esto significaba la posibilidad de pegar un salto en la constitución de un partido independiente con la influencia que habían ganado dentro del Partido Socialista. Sin embargo, la dirección de lo que ahora se había convertido en el grupo bolchevique leninista, como fracción de los socialistas, y son expulsados, consideran que esto es una catástrofe. Es decir, ven que van a volver a lo que significaba el viejo grupo antes de entrar al Partido Socialista. Es decir, convierten un medio en un fin en sí mismo, y desde ese punto de vista se privan de poder pegar ese salto que necesitaban, y entran en toda una... va a significar la decadencia del grupo francés y toda una serie de luchas fraccionales internas que lamentablemente van a hacer que cuando se da la huelga del 36, esta que decíamos, con ocupaciones de fábrica y tal, los trotskistas no van a jugar ningún rol. Es decir, van a estar inmersos en una lucha interna. ¿En qué consistía esta pelea interna que había? Bien, por un lado, había un ala más bien sectaria que se oponía frontalmente al Frente Popular y que su consigna era abajo el Frente Popular, tal cual, sin más, y había toda un ala que es con la que más discute Trotsky, representada por Leonetti y Fischer, que eran dos dirigentes del grupo trotskista francés, que van a plantear consignas del tipo el Frente Popular al poder, ¿no? De ayudar al Frente Popular, o la lógica esta que contaba antes de la experiencia del antifascismo italiano, de que el Frente Popular encarcele a los fascistas, de llevar adelante, de vigilar al Frente Popular para que lleve adelante las cuestiones más progresivas de su programa. Bueno, Trotsky, al igual que lo habían hecho en el proceso del Frente Popular ruso, plantea que la consigna es ni muy ni tan, es decir, ni el Frente Popular abajo, ni el Frente Popular al poder, sino más bien una consigna parecida a la que habían planteado en Rusia, ¿no? Si en Rusia era abajo los ministros capitalistas, la formulación que planteaba era algo así como echemos a los políticos burgueses del Frente Popular. Entonces, para Trotsky, la clave, decía, es
atacar por el punto débil del Frente Popular, es decir, no por el lado de las fortalezas o por el punto en donde era más difícil poder dialogar con el sentimiento de masas, sino desde el punto de vista más contradictorio que tenía ese Frente Popular. Para él, esa era una de las reglas de la estrategia, y consideraba que si se rompía ese eslabón de la cadena de conjunto ya no encorsetaba al conjunto de los trabajadores. Incluso Trotsky plantea el problema de tomarle la palabra y concretar algunas de las reivindicaciones del Frente Popular, como la semana de 40 horas, antes de que fueran los acuerdos, porque estaban inscritos en su programa. Perdón, que vengo y me pierdo con las notas. Bien, en última instancia, en 1938 el Frente Popular se rompe por la doble presión de la burguesía y la política de alianzas de la URSS. En ese momento, la URSS, en un nuevo zigzag, sin demasiada explicación, va a intentar ir a un acuerdo con el nazismo alemán, ¿no? Lo que se conoce como el Pacto Germano-Soviético. Entonces se separan un poco de lo que significa los acuerdos con la burguesía democrática. En última instancia, Trotsky lo que va a plantear como una de las conclusiones, en última instancia, es que el antifascismo no es nada. El antifascismo está vacío de contenido. En última instancia, el antifascismo es la forma que adquiere para el estalinismo la justificación de una alianza con la burguesía, que, como vimos, ata a los sectores obreros de pies y manos y priva a los revolucionarios de poder ganar influencia. Paralelamente prácticamente a lo que es el proceso francés, se da el proceso español, del cual yo creo que todos conocemos un poco más que el de Francia. Febrero de 1936 se forma el Frente Popular, que no había querido tomar ninguna medida preparatoria para evitar el golpe fascista de Franco, que se está dando y se prepara a la luz del día, prácticamente. En relación a lo que eran los comunistas de izquierda en España, el grupo de Nin y Andrade, de Juan Andrade, se fusionan bajo un programa centrista con el bloque obrero y campesino de tendencia bujarinista, y en última instancia después van a entrar posteriormente a lo que es el Frente Popular español, junto a las organizaciones anarquistas, la CNT-FAI, que se pasa por la piedra el conjunto de su teoría con respecto al Estado, y los defensores de la revuelta de Kronstadt en Rusia pasan a formar parte de un gobierno con los republicanos en España. El programa del Frente Popular español, pues tres cuartos de lo mismo del programa del Frente Popular francés, un programa tibio, radical, que se detiene frente a los límites de la propiedad privada, de los grandes medios de producción, de la tierra, que tampoco toma el problema colonial marroquí, incluso teniendo en cuenta que el ejército fascista se nutre de carne de cañón de las colonias. Desde este punto de vista, al igual que en Francia, el Frente Popular se erige como la anteúltima carta de la burguesía antes de apelar al fascismo, para desarticular un proceso de radicalidad obrera que se proponía subvertir la realidad. Frente al intento del golpe de Estado, como todos sabemos, y frente a la pasividad absoluta del gobierno del Frente Popular, los obreros no esperan, saquean armerías,
toman fábricas, arman milicias y derrotan al golpe. En ciudades como Barcelona quedan bajo control total de los trabajadores, y si no hubiera sido por la propia decisión de los dirigentes anarquistas, que tenían un peso enorme, se hubiera podido tomar el poder en Barcelona sin ningún problema. Sin embargo, se abstienen de eso, pero no se abstienen de formar parte de un gobierno de coalición. Mientras Franco recibía armamento de Hitler y Mussolini, el Frente Popular planteaba la consigna de primero ganar la guerra y después las reformas sociales. Bueno, el resultado evidentemente es ni la guerra ni reformas sociales. ¿Por qué? Porque para en última instancia ganar la guerra había que deshacerse de la burguesía republicana y tomar una serie de medidas programáticas que podían asegurar esa victoria. ¿Y cuáles eran esas medidas programáticas? Bueno, ¿por qué los campesinos iban a entregar su vida para combatir a Franco si no tenían la tierra? ¿No? Hay una anécdota que contaban los comunistas de la Revolución Rusa, que en el momento de comunismo de guerra, los campesinos decían: estamos con los bolcheviques, pero no queremos a los comunistas, porque era una confusión, evidentemente, pero los bolcheviques significaba los que habían peleado porque la tierra se repartiera entre los campesinos, y los comunistas significaba los que ahora le estaban sacando el excedente para poder resolver los problemas materiales de la guerra y enfrentar el fascismo. Esa confusión expresaba la necesidad, o sea, desde el punto de vista programático, trasladada a España, significaba que si el Frente Popular hubiera tomado medidas radicales con respecto a la tierra, los campesinos claramente iban a pasar al lado de la República para defender sus conquistas, no la República, sus conquistas, que eran la tierra, frente a los fascistas. Tres cuartos de lo mismo desde el punto de vista de las fábricas. Entonces, de ese punto de vista, el programa que sostenía el Frente Popular inevitablemente lo iba a llevar a la derrota, porque no podía soldar la unidad entre los trabajadores, los sectores del campo y los sectores pobres para poder enfrentar el fascismo. En última instancia, el programa desarma. Trotsky además sostenía que el fascismo es la reacción no feudal, sino burguesa, y que contra esa reacción no se puede luchar con éxito más que con la fuerza y los métodos de la revolución proletaria. Es decir, los métodos democráticos son completamente obsoletos. Jean Rousse, uno de los compañeros de Trotsky presente en la revolución, iba a decir esto, y cito: cada obrero constataba en la práctica, cara a cara con la realidad, que le era imposible vencer el fascismo, cumplir las tareas democráticas, de otro modo que no sea mediante los métodos de la revolución socialista, expropiando al expropiador y construyendo el aparato del Estado obrero. Bien, es decir, no solo no se combate el fascismo, sino que realmente lo que la República combate es la revolución. La revolución va a ser aniquilada no por los fascistas, sino por los propios republicanos burgueses, y no va a ser en el frente de la vanguardia, sino que va a ser en la retaguardia republicana. Mayo del 37, la famosa Jornada de Mayo, la toma de la Telefónica, y acá el problema no solo va a ser programático, sino que va a ser bien concreto. Las direcciones del POUM y la CNT llaman abiertamente a levantar las barricadas de mayo del 37. Esto va a significar la muerte del proceso revolucionario español y, por lo tanto, en última instancia, la posibilidad de vencer al fascismo y continuar con el proceso de transformación social que va a dar el inicio de la Revolución Española. A golpe de decreto contra los revolucionarios, decretos contra la colectivización de las tierras, decretos contra el armamento del proletariado, van a ser poco a poco desarmadas
las fuerzas de la revolución y en última instancia se van a sentar las bases para que el fascismo aplaste a la revolución proletaria. Perdón, que estoy buscando. Bien, y esto es. Voy a leer una cita de Trotsky que plantea claramente el problema de la importancia de la dirección revolucionaria en este tipo de procesos, que tanto en el español como en el francés había una enorme debilidad, como decía antes, y que no se llegó en buenas condiciones, ¿no? A pesar de que hubo sectores críticos, incluso en la Revolución Española, tanto de los propios paumistas como de sectores anarquistas que intentaron esbozar un programa distinto y una política distinta para la situación, como fueron los propios amigos de Urruti. La construcción de esa dirección no puede darse en el momento revolucionario, tiene que ser previamente, si no es muy complicado. Trotsky decía, en los momentos cruciales de los giros históricos, la dirección política puede convertirse en un factor tan decisivo como los de un comandante en jefe en los momentos críticos de la guerra. La historia no es un proceso automático, sino ¿para qué los dirigentes? ¿Para qué los partidos? ¿Para qué los programas? ¿Para qué las luchas teóricas? Bien, vimos, a vuelo de pájaro, los dos fenómenos donde se dio el Frente Popular y que, como decíamos antes, fenómenos que fueron constitutivos y una experiencia importante para la fundación de la Cuarta Internacional. Marx va a decir que la historia ocurre dos veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Esto lo decía Marx discutiendo contra la idea de Hegel de que la historia es cíclica y se repite. Bien, vamos a ver cuánto hay de la paradoja entre la mera dicción que plantean los reformistas de la suma sin más y de la ley del paralelogramo de fuerzas que plantea Trotsky en la farsa de lo que significa hoy el NPA francés, ¿no? Ya habíamos visto algunas diferencias importantes con el frente que hoy se conforma, del cual son parte los ecologistas, la Francia insumisa, de Mélenchon, el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista, el nuevo Partido Anticapitalista, del cual nuestro grupo francés salió para constituirse en un grupo independiente, que se conforma frente al riesgo de la extrema derecha, ¿no? O ese es su fundamento, por el avance de la agrupación nacional del EPEM, y nosotros entendemos que pueda generar ese frente cierto entusiasmo, pero sin embargo creemos que este frente no puede constituir ni táctica ni estratégicamente una respuesta a Macron y al fortalecimiento del polo de la extrema derecha. De hecho, si uno mira el programa del Frente Popular francés, es muy parecido a una coalición electoral que acaba de estallar hace 9 meses, no más, que era conocida como el NUPES. Sin embargo, incluso este Frente Popular que se da hoy es peor que el NUPES, es más de derecha desde el punto de vista programático, porque el Partido Socialista francés hoy tiene más peso de lo que había tenido en la anterior coalición electoral y eso escorrió hacia la derecha del programa. Diferencias que habíamos visto, bueno, en realidad podemos hablar del Frente Popular francés hoy como una mera excusa para intentar retomar las lecciones del pasado, porque, como decía, no se parecen absolutamente nada. Las analogías históricas tienen demasiados límites, ¿no? Los partidos socialistas no tienen nada que ver con lo que eran los partidos socialistas antes. Hoy no hay fascismo, ¿no? A pesar de que hay un intento también muchas veces interesado en magnificar
a la extrema derecha, no para tener una política revolucionaria para enfrentarla, sino para llevar el agua al molino de la burguesía democrática y hacernos creer que cuanto más malo es el cuco de la extrema derecha, más juntos tenemos que estar con la burguesía liberal y democrática. Desde ese punto de vista son demasiadas las diferencias, pero tanto para el pasado como para el presente, las alianzas sobre la base de la unidad antifascista con fuerzas burguesas tienen la contradicción que señalaba Trotsky, que se puede graficar entre la diferencia que hay entre las aspiraciones de los propios trabajadores que hay hoy en Francia y lo que personajes como Hollande están dispuestos a llevar adelante. Incluso, realmente, en última instancia, la justificación del Frente Popular francés hoy no está tanto en el avance de la extrema derecha, sino que más bien eso es el eslogan marketinero para intentar conseguir más votos. La clave es revivir al Partido Socialista francés, darle al régimen francés la posibilidad de tener un recambio en el futuro. De este punto de vista, lo que sí sigue siendo de terrible actualidad es que en última instancia la única democracia que es una fuerza verdaderamente efectiva para oponerle al fascismo y al avance de la extrema derecha, es la democracia obrera, la democracia con apellido. Es decir, es a la clase obrera acaudillando al conjunto de la nación oprimida. La clase obrera con el programa democrático radical que inauguró la Comuna de París de 1871, que es de un igualitarismo radical, que plantea la abolición de todo tipo de poder especial, que plantea la abolición del parlamentarismo y la conformación de una Cámara única de representantes con condiciones iguales de elección, donde los representantes electos sean revocables, elegidos directamente y revocables con un control permanente y en última instancia ligado a un programa igualitarista donde ningún funcionario cobre más que un obrero o un maestro, que se disuelvan las fuerzas represivas especiales del Estado en favor del armamento generalizado de la población y en última instancia estas medidas de la vieja experiencia de 1871 constituyen en última instancia el paso más seguro de la democracia burguesa a la democracia proletaria y junto a la expropiación de los expropiadores, es decir, medidas en términos económicos, no solo políticos, ¿no? La expropiación de las tierras y las fábricas, constituyen en última instancia la transición del capitalismo al socialismo. Yo paro acá y que se abran turnos de preguntas, intervenciones, dudas.